Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por poder estar en tu casa, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que todos podamos recibir esta palabra, Señor, con corazones humildes. Que tú revistas de humildad a nuestro espíritu, Señor. Que la voz tuya, Señor, que la voz de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestros corazones y que la gracia maravillosa de Cristo Jesús y el amor inconmensurable del Padre sea, Padre, descendiendo en este lugar, Señor, sobre cada vida, sobre cada persona, que todos podamos salir enteramente renovados en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amados hermanos, nos hemos gozado hoy día, hemos sentido la presencia del Señor. Y es que Dios es renovador, hermano. Dios sabe la necesidad de su pueblo. Dios siempre quiere llenar toda expectativa de sus hijos. Dice la Biblia que en Él está toda la plenitud y que de su plenitud tomamos todos. Quiere decir eso, hermanos, que Jesucristo es pleno para llenar y satisfacer toda necesidad que el hombre pueda tener. Pero antes de eso, la Escritura dice: si alguno está en Cristo, la Escritura dice que nueva criatura es. Y Dios quiere desechar todo trapo de inmundicia viejo que pueda tener el corazón del hombre. ¿Cómo será de importante que Josías me hace acordar de que si no somos niños, no entraremos al reino de los cielos? Dicen amén los niños, amén. Y es una realidad, hermanos, que cuando venimos al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser debe de cambiar, porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Él ha hecho todas las cosas nuevas, no por gusto, no porque digamos esto es nuevo solamente, sino porque en realidad todo pensamiento viciado del hombre pueda ser renovado, pueda ser restaurado, pueda ser modificado con un concepto diferente, con un concepto de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida, y no los conceptos ambiguos y cerrados que el hombre pueda tener, en donde solamente él mira para su conveniencia y no bajo el concepto de las cosas que Dios quiere establecer en el hombre, a fin de que
todo, hermanos, todo se ha edificado bajo una nomenclatura nueva, y esa nomenclatura no es más que el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, reinando y llenando todo nuestro espacio, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que toda altivez y toda vanagloria del hombre sea derrumbada y sea puesta a la obediencia del Hijo de Dios, para que entonces Cristo Jesús verdaderamente gobierne con poder y autoridad en nuestras vidas. Si eso no es una realidad, no podemos decir que estamos en Cristo. La Biblia dice: si alguno está en Cristo. Y hasta que el hombre no doblegue su espíritu y no reconozca que la autoridad de Cristo Jesús es la que tiene que gobernar nuestra vida, entonces el hombre sigue postergando todo lo que Dios quiere y puede darle, porque él no ha creído en la palabra de verdad, en donde la presencia de Jesucristo debe ser real en toda nuestra vida. Quiero llevarlos al libro del Evangelio de Marcos, hermanos, para que vayamos fiesta en la vida de los hombres. Al inicio del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, hay una porción preciosa en el verso 18 de Marcos 2, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amados hermanos, Jesucristo, un maestro por excelencia, dando enseñanzas. Esta porción habla de 3 tipos de discípulos: los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Cristo. Los unos ayunaban y los otros no. Pero cuando Jesús aparece en el libro de Marcos mismo, dice que él enseñaba con autoridad, que él ponía mano y los endemoniados eran liberados, que él hacía proezas, hacía prodigios, y que los fariseos decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Esta enseña con autoridad. Y es que cuando aprendemos de la palabra, cuando la palabra realmente se hace carne en nuestra vida, ella nos da la autoridad, porque no es palabra nuestra, porque es palabra de Dios, porque es palabra que imparte sabiduría, conocimiento y vida eterna para aquel que la tiene en su corazón. Dice que el Señor les dijo que sus discípulos no ayunaban porque mientras el esposo estaba con ellos, no tenían por qué ayunar, porque cuando está el esposo, lo tiene todo el hombre. El esposo, aquí figurativamente, es Cristo Jesús. Los discípulos de Juan tenían que ayunar.
los discípulos fariseos tenían que ayunar, pero había algo diferente en la enseñanza. Y hablando de Juan, que era un siervo del Señor, era un profeta, sin embargo, él mismo no se podía decir como se decía de el Señor Jesús, peor de los fariseos. Dice que la enseñanza de Jesús era una doctrina nueva, era una doctrina con autoridad. Y, amado hermano, la palabra de Dios, ella tiene autoridad en sí mismo. Y en tanto el hombre no la conozca, no tendrá esa autoridad, ni conocimiento, ni sabiduría. El Señor Jesús decía: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es la palabra la que transforma. Es la palabra la que transforma el precepto del alma y hace sabio al sencillo, dice el libro de Salmos en el capítulo 8, el capítulo 19, perdón. Pero, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo realmente? Él había traído una doctrina nueva. Es que en verdad, como dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Y esto no es nada menos que Jesucristo mismo. Cuando vemos el mismo Juan, ¿qué podía él enseñarles si no recibía primeramente una revelación o una profecía? Pero en Cristo Jesús había algo diferente. En Cristo Jesús estaba el conocimiento, porque Él es la verdad, porque Él es la sabiduría de Dios hecha por los hombres. Esto nos hace ver, amados hermanos, que no hay nada más importante en el hombre que es que reciba a Cristo Jesús en su corazón y que esta palabra de sabiduría y conocimiento sea una realidad en la vida nuestra, para que en verdad todo se transforme en la vida del hombre, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta tanto, hermanos, si esto no reposa en nosotros, no somos nuevas criaturas. Podemos ser oyentes, podemos ser participantes de cierta reunión, pero hasta que Cristo Jesús no venga a nosotros y nosotros verdaderamente no estemos en Cristo, no podemos ser nuevas criaturas. Y la necesidad es esta, amados hermanos. Dice que el Señor les dijo: porque nadie pone un remiendo viejo en vestido nuevo. Y es que es verdad, hermanos, porque el remiendo viejo hará que se rompa la tela nueva, porque hay una discordancia en cuanto a la elasticidad que puedan tener estos dos tejidos, estas dos telas. Y es fundamental, hermano. Dios no quiere a usted cambiarle una parte. Dios no quiere decir: me gusta esto que tienes y te lo voy a dejar aquí y voy a cambiar solo esta partecita de aquí. No, hermanos. En Dios quiere renovarlo totalmente, porque nada de lo que tiene el hombre en sí es bueno. Todo lo que el hombre tiene en su interior tiene que ser cambiado. Que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Por eso es que Dios tiene que renovar el espíritu de nuestra mente. Aún nosotros mismos que hemos conocido al Señor, lo que usted conoció en enero, ya para febrero tiene que ser renovado. No que la palabra cambie, sino que el espíritu de la mente del hombre necesita ser renovado, porque de lo contrario será como agua estancada. Y el agua, cuando no fluye, ella se pudre y trae corrupción. Todo pensamiento del hombre que está ahí estancado tenderá a originar cosas que no son positivas.
Por eso la Escritura dice: guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Amado hermano, usted no puede conformarse con la lectura bíblica de la semana pasada. No puede conformarse con un mensaje de fin de año. No puede conformarse con lo que ocurrió el año pasado, con las glorias pasadas. Usted tiene que buscar siempre la renovación de su espíritu. Usted tiene y necesita ser lleno de esa unción poderosa, que es la que renova, que lo hace nueva criatura, que lo regenera, que le están nuevamente inyectando nuevas fuerzas para que usted pueda verdaderamente servir con poder, con autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús es agua de vida eterna. Él necesita estar en la vida nuestra, hermanos, permanentemente renovando, cambiando los conceptos del hombre. Son diferentes. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los mismos cielos, dice la Biblia. Mis caminos no son como los tuyos. Los caminos del Señor son altos y sublimes. El hombre necesita experimentar y reconocer cada día que necesitamos renovar ese tiempo maravilloso en el que usted pueda tener comunión con Dios, para que usted pueda recibir. El profeta Elías y Eliseo tenían un diálogo constante. El espíritu del profeta le había revelado ya que su Señor le iba a ser quitado. Y dice que el profeta le decía: quédate en este lugar, porque el Señor me va a llevar al otro lado del Jordán. Y el profeta Eliseo le dijo: vive Jehová, que no te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. Y lo seguía. Cuando llegaba a otro lugar, llegó a Gilgal, le dice: quédate aquí, porque el Señor me está llevando a otro lado. Vive Jehová, que no te dejaré. Vive tu alma, que no te dejaré, le dice. Hasta que vinieron los hijos de los profetas y le decían: ¿sabes que tu Señor te será quitado hoy? Y él le decía: calla, sí lo sé. Y dice que el profeta Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, que el Señor me llevará. Vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y le dice: el Señor me va a arrebatar, pídeme lo que quieras. Y el profeta le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Amado hermano, la necesidad del hombre es la presencia de Dios. Es la mejor porción, la porción que alimenta el alma, la que sustenta nuestra vida. Nuestra vida desfallece si el Espíritu de Dios no nos sostiene. Usted no puede, amado hermano, usted no puede llenarse de letra, de conocimiento, si la experiencia suya por medio del Espíritu no es una realidad. Por eso hay mucha gente literaria con mucho conocimiento que se vuelve farisea, porque no experimenta la renovación por medio del Espíritu Santo. Necesitamos, amados hermanos, estar renovados. Miren lo que le dice el Señor Jesús: porque no se pone vino nuevo en odres viejos, ni se pone vino viejo en odres nuevos, porque los odres romperían. Los odres, amados hermanos, eran recipientes en donde se guardaba el vino, pero en la antigüedad el recipiente era hecho de la piel de los animales. Dice que cogían un cabrito o un becerro,
y le sacaban todo el contenido por los orificios y después cerraban los orificios del animal y el animal quedaba como un chimbuzo. Y antes de usarlo, lo sumergían en agua para que la piel absorbiera el agua. Y una vez que el recipiente estaba embebido en agua, lo untaban con aceite. Y una vez que estaba untado con aceite, lo ponían a secar un poco y ahí ponían el vino nuevo. Y eso hacía que el vino permaneciera ahí sin que el odre se rompiera. Y esto es una forma de enseñarnos, hermanos, que el agua es la fuente de vida, que el aceite es la renovación de la mente del hombre a través del Espíritu Santo, y que el vino es para restaurar el odre, que si no se le pone al odre, el odre se seca y se parte. Cuando el odre está vacío, no sirve para nada, se parte al poco tiempo y no es restaurado. El odre se restaura con la llenura del vino, que es tipología del gozo que nos da el Espíritu Santo mismo. De tal forma que el Señor Jesús estaba enseñándoles a ellos, porque no se pone vino nuevo en odres viejos. Si usted, amado hermano, no renova su vida como un odre nuevo, entonces el vino romperá el estuche y no podrá usted ser el depositario de tanto gozo y de tanta llenura que Dios puede darle por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que los discípulos decían: ¿por qué los discípulos de Juan hacen así? ¿Los de los fariseos hacen así? Por eso es que mucha gente dice: en la iglesia tal hacen así. ¿Por qué allá se cogen las ofrendas de esta manera? ¿Por qué allá las alabanzas son de este tipo? ¿Por qué allá el culto empieza a esta hora? ¿Por qué allá el culto es a otra hora? ¿Por qué allá la predicación es más corta? ¿Por qué allá la predicación es más larga? Todo, una serie de cuestionamientos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene un molde. El hombre tiene un odre viejo que no se puede adaptar a la sistemática enseñanza de lo que Cristo Jesús quiere hacer en su vida, para transformarle los conceptos que tienen que ser mudados, a fin de que desaprenda todo lo que ha aprendido y reaprenda las cosas del Señor, para que podamos ser verdaderamente vino nuevo. Un vino transformado, un vino que impacte al mundo y que pueda verdaderamente regenerar la forma de pensar de las familias que puedan llegar a la casa de Dios. Tenemos que ser restaurados, regenerados, cambiados por conceptos que muchas veces los tenemos estereotipados ya, que los tenemos tabulados y que así tiene que ser y así tiene que ser porque así dijo fulano y así yo vi que tiene que hacerse y no puedo cambiar porque eso es hacerse. Cuando en verdad el Señor dice: no se pone remiendo viejo en vestido nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas, hermano. Tenemos que desaprender lo que el mundo ha dado como enseñanzas, para que venga el conocimiento claro de la palabra de Dios, que haga verdaderamente ver que Dios quiere cosas nuevas en nuestra vida. Amado hermano, si antes no hemos hecho lo que vamos a hacer ahora, pues recibimos la inspiración de Dios para empezar una visión diferente, una visión celular, una visión en donde los conceptos, hermanos, son diferentes. No vamos a esperar que lleguen aquí, nosotros vamos a ir allá, nosotros vamos a ir a buscar las almas.
Por eso hemos de prepararnos, hemos de capacitarnos. Por eso hemos de ir preparados espiritualmente, hemos de doblar rodilla, hemos de ayunar y hemos de pedir al Señor esa unción para poder ir con poder y autoridad. No es con los conceptos antiguos en donde la gente tenía que venir a la iglesia. Tenemos un mundo que ha atrapado a la sociedad. Un mundo que seduce al joven, que seduce al viejo, que seduce a todo el mundo y que los lleva a la perdición. Y nosotros tenemos que ir allá. Tenemos que ir a arrancar las almas del infierno a fin de que ellas se conviertan, hermanos. De lo contrario, hermano, pasarán 10 años más y a lo mejor llenamos unas bancas más. Y no pasará nada en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque seguimos usando remiendos viejos en vestidos nuevos. Y eso se rompe. No aguanta. Tenemos que cambiar los conceptos. Tenemos que nosotros hacer como la Escritura nos enseña, amados hermanos. Noten ustedes cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el verso 36, me parece. En Juan 4:36. Oh, amado. Dice, amén, ¿ya tiene ahí? Dice, y el que siega recibe salario. El que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. El que cosecha, ese es prosperado, dice la Biblia. El que cosecha. Y ese cosecha para vida eterna. Amado hermano, la Biblia dice que el que no recoge conmigo desparrama. Y la pregunta es, ¿cuántos estamos recogiendo? ¿Cuántos recogemos? ¿Y cuántos desparramamos? Hay tantas almas, tanto trigo que cosechar, hermano. Y el trigo se pierde ahí, en medio de la cizaña. ¿Sabe por qué? Porque no hubieron segadores, no hubieron cosechadores, no hubieron cosechadores que pusieran su hoz. No hubo quien se prepare para ir a la siega, para ir a la cosecha, hermano. Y tenemos que cambiar los fundamentos de la iglesia mismo. No porque los fundamentos de la iglesia están equivocados, sino porque los conceptos del hombre están equivocados. Toda la iglesia, desde los jóvenes, de los niños, todos hemos de trabajar a fin de que la visión espiritual se cumpla y que podamos nosotros tener una cosecha fructífera, amados hermanos. No por llenar la iglesia, sino por hacer crecer el reino de los cielos. Porque las familias sean restauradas, porque cada día más hogares sean llenos de la palabra del Señor, porque la unción del Espíritu Santo sea descendiendo sobre las familias, transformando hombres, volviéndolos en hombres piadosos, en hombres misericordiosos, en hombres justos, en hombres y mujeres que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, que su corazón sea tomado por medio del Espíritu Santo, hermanos, y ellos puedan decir en verdad, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré, Señor. Que puedan ellos confesar, oh amado hermano, el mayor milagro que usted pueda ver no es que un muerto resucite, hermano, sino que un alma se convierta para Cristo. Que un alma, amado hermano, que usted pueda ganar un alma para el Señor.
Es lo más conmovedor que hay en el reino de los cielos, hermano. Dice la Biblia, si usted se da cuenta y reflexiona en esto, no hay mayor fiesta que se haga, hermanos, que la que un pecador se arrepienta y se convierta. Dice que hay fiesta en el reino de los cielos, hermano. Allá arriba hay fiesta. ¿Cómo será, amados hermanos, de importante que un pecador se arrepienta? Que uno solo, si por uno hay fiesta, hermano. ¿Cómo será cuando se convierte una familia entera para el evangelio del Señor? ¿Sabe por qué? Porque esa fiesta ha costado la sangre del Cordero. Porque esa fiesta costó un martirio. Fue la sangre de Cristo Jesús. Y cuando usted pone sus manos en el arado, hermano, se va a dar cuenta que de esa forma es que se edifica para vida eterna, en donde Dios es galardonador y honra a los que le honran y bendice a los que le bendicen. Yo no sé si a usted, hermano, pero a mí me da dolor ver la iglesia vacía. Me da dolor recibir el Espíritu Santo yo solo, sentir la presencia del Señor, tanta comida espiritual para tan pocos, cuando muchos podrían recibir. Es verdad, hermanos, es temporada de playa, es verdad, pero esa es la tendencia del mundo. Mucha gente pasa siempre ocupada y dice que no tiene tiempo, pero el tiempo que le toca al Señor es el tiempo que se le resta a Él justamente. Volvamos al libro de Marcos para que usted vea. Marcos 2. En el verso 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es lícito? Lo que no es lícito, perdón. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Amén. Cristo Jesús es Señor de todas las cosas. Dice que estaban espigando, y la censura es que en el día de reposo no se debía hacer nada. Y el Señor tuvo que conminarlos y decir: ¿es lícito hacer lo bueno o no en el día de reposo? Mucha gente considera el día de reposo para dormir. Para dormir. Eso consideran. Esa es la doctrina del mundo. El día de reposo es para ir al supermercado, para bañar el perro, para lavar el carro, para salir al cine, para ir al mall y para ir a visitar a alguien si es que queda tiempo. Pero no es para ir a la casa de Dios, no. Eso no está. Eso no está en la mente de los que están en el mundo. Y si acaso queda un tiempo, bueno, nos daremos un tiempito para ir a la casa de Dios. Cuando
sabemos que el día ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el día. Amados hermanos, es fundamental que reconozcamos que el Hijo de Dios es el Señor de todos los días de nuestra vida. Cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta de la profunda necesidad que tiene el hombre de buscar al Señor, de espigar del trigo, amados hermanos, que se pierde a causa de que nosotros no estamos en la cosecha y no estamos en el tiempo. Dice la Biblia que Jesús alzó su mirada a los campos y dijo que los campos estaban listos para la siega, para la cosecha. Y yo creo, hermanos, que la iglesia no puede tener tanta ociosidad espiritual de no ir a la cosecha del trigo del Señor. Amén. Es tiempo de que todos propongamos en nuestro corazón ser renovados por un vino nuevo que transforme nuestros conceptos. Dejémonos de tener vergüenza de hablar del Señor, porque hay personas que se avergüenzan. La Biblia dice: si te avergonzares de mí, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre y los ángeles. Si me confesares, yo también te confesaré delante de mi Padre y los ángeles. De tal forma que los conceptos deben de ser renovados, amado hermano. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Amén. Póngase de pie, hermano. Bendito Señor, Padre Santo, oh Dios maravilloso, renueva, Señor, nuestra vida. Que nuestros odres sean llenos, Señor, de ese vino nuevo que tiene que regenerar todo nuestro ser. Padre amado, Dios del cielo y la tierra, que mis hermanos y yo, Padre, tomemos en serio el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor, de que vayamos, Señor, a la cosecha, Señor, de ese trigo que te pertenece a ti, Dios mío, porque tu palabra dice que los que con lágrimas segaron, con regocijo regresarán. Señor, yo creo en tu palabra. Renueva, Señor, con una doble porción, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, para que podamos, Señor, ir a anunciar el Evangelio y predicar a toda criatura, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.